Hola chicos, buen día. Buen día, buen día. Buenos días, doctor. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal su fin de semana, su feriado? Muy corto, doctor. Bueno, un día. Un día, pero sirve, ¿no? Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, Natalie? Buen día a todos. Bien, mientras se van conectando los compañeros jóvenes, han debido utilizar plataforma Moodle. Está todo el material ahí, hay un trabajo práctico. Por favor, pónganle mucha atención a las instrucciones, por eso es que les he mandado un archivo aparte de para las instrucciones, la fecha de presentación y todo lo demás. ¿Ok? Se les ha compartido también el cronograma de exámenes oficial, entonces tenemos que prever aquello y sujetarnos a aquello. ¿Alguien ha revisado plataforma Moodle? ¿Tiene alguna pregunta, alguna aclaración? Está todo correcto. Bien. Sí, doctor. Bien. De todos modos, chicos, de todos modos, y esto quería aclarárselos, los temas que venimos compartiendo están siendo extraídos como apoyo teórico del texto de apoyo que está en plataforma Moodle. Les había dicho que les iba a cargar todo el material. Ahí está por temas, por secciones, que tienen mucha coincidencia con el PGO para el avance de materias, ¿ya? O sea que cualquier duda, pueden remitirse al texto de apoyo, independientemente de las diapositivas que ustedes saben son una guía, independientemente de las diapositivas. Bien, a ver, habíamos quedado, la última clase que pasamos, en estar viendo el tema que es ampuloso, un poco ampuloso, de incumplimiento de las obligaciones. Haciendo una retroalimentación muy rápida, antes del tema de incumplimiento de obligaciones, habíamos visto el tema del cumplimiento de las obligaciones, que es una de las formas más directas, más aconsejables de poder honrar esa obligación y, lógicamente, de poder extinguir la existencia de una obligación. Como primera forma de cumplimiento, si vale el término, habíamos visto el pago, como aquella acción, ¿no?, material que hace un deudor cumpliendo con lo pactado a favor del acreedor. Y ahí se configura perfectamente lo establecido, dijimos, en el artículo 291 del Código Civil, cuando establece que el deudor tiene el deber primordial de cumplir y satisfacer la obligación. Y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir la satisfacción o cumplimiento de esa obligación. ¿Cierto? Entre otras formas, pero dentro del tema global del cumplimiento de las obligaciones, vimos la cesión de bienes, ¿cierto? Una forma también de cumplir la obligación. Ceder, el deudor cede los bienes conforme también lo pueden revisar en el texto de apoyo. Otra forma de pago, pago con subrogación, ¿sí? La sustitución es la palabra clave cuando hablamos del tema de pago con subrogación. Y ahí vimos dos acápites. Subrogación del deudor, subrogación del acreedor. Cuando hablamos de la subrogación, indistintamente del orden, cuando hablamos de la subrogación del deudor, establecimos que éste busca a un tercero para que le preste, hablemos de una deuda de dinero, para que le preste el dinero con el cual pueda satisfacer su obligación con su acreedor principal, ¿cierto? Está cumpliendo con el acreedor, pero se está generando otra obligación con el prestamista, con el que le está prestando, con el prestador. Por tanto, subsiste una obligación del
deudor con referencia a la persona que le está prestando. Eso quiere decir que el deudor sustituye a su acreedor, porque se presta de uno para pagarle al principal, extingue la obligación con el principal, pero genera una nueva obligación con la persona que le ha prestado. Listo. Cuando hablamos de la sustitución del acreedor, ahí aparece el tercero, que habilitado por ley, reconocido por ley, puede un tercero pagar la obligación por el deudor con o sin conocimiento de éste, ¿cierto? El acreedor satisfecho en su obligación sale de la obligación y el tercero se constituye en el acreedor del deudor, ¿cierto? Por quien ha pagado la deuda. Y se mantienen intactas todas las condiciones plasmadas en un documento, en un contrato, que ratifican la existencia de una obligación con la única salvedad de que se ha sustituido al acreedor, por ese tercero. Vimos la oferta de pago y consignación, si se acuerdan. Y en la oferta de pago, ¿no? Conocimos de que no solamente el deudor podía haber ingresado o podría ingresar en mora, en retraso, en tardanza, sino también el acreedor. Pero el acreedor, ¿por qué ingresa en mora? Dijimos, porque se huye, porque esquiva, porque obstaculiza que este deudor que quiere cumplir con su obligación no lo haga. En ese sentido, en la oferta de pago y consignación, el deudor acude a la jurisdicción judicial, es decir, ante autoridad judicial, y demostrando la mora del acreedor, es decir, demostrando la negativa, demostrando la demora, demostrando la actitud de esquivar que éste pueda cumplir con su obligación, le dice, señor juez, yo quiero ofertar pagar y quiero depositar el dinero acá para liberarme de la obligación, ¿cierto? Y dentro de esta oferta de pago y consignación, si se acuerdan, vimos la oferta real y la oferta con intimación. La oferta real cuando se trata de dinero y la oferta con intimación cuando se trata de la entrega de algún bien, mueble o inmueble. ¿Sí? Recordando un poco. Posteriormente, vimos la figura de la dación de pago, ¿cierto? Que no es otra cosa que cumplir una obligación con una prestación distinta a la que había contraído el deudor. Ejemplo, el préstamo o la obligación se generó, mejor dicho, por un préstamo de dinero. Hay la voluntad del deudor de poder pagar, pero no tiene el efectivo. Entonces, le oferta al acreedor pagarle la obligación con una prestación distinta que no sea el efectivo, que puede ser un bien inmueble sujeto a registro, es decir, un lote, un auto o algún otro derecho o título valor, dación de pago. Si el acreedor acepta, no hay ningún problema, se da por satisfecha y cumplida la obligación y por tanto se extingue esta, liberando las garantías que pudieran haber existido para el cumplimiento de la obligación. ¿Cierto? Eso es lo que vimos en el tema de cumplimiento de las obligaciones. Que en Moodle están todas las clases de estos temas que vimos, ya con fechas y todo. Posteriormente abordamos desde la anterior clase el tema de incumplimiento de las obligaciones. Y en ese incumplimiento establecimos que una especie de noción o definición que era la muestra de la actitud, de la conducta de un deudor que no ha satisfecho, que no ha cumplido, que no ha honrado la obligación adquirida. ¿Cierto? La regla es el cumplimiento, la excepción es el incumplimiento de la obligación. Y habíamos establecido que precisamente en función a lo que establece el artículo 291 del Código Civil, donde claramente nos muestra de que el deudor tiene el deber de cumplir, de satisfacer, es un deber de cumplir, y el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir la satisfacción de la obligación, es que cuando el deudor incumple una obligación, ¿cierto?, le genera al acreedor el derecho de ejecución.
el derecho del inicio de acciones legales para poder, mediante la autoridad judicial, lograr la devolución o la satisfacción de esa obligación por parte del deudor. Y desde un inicio, desde el primer tema, cuando vimos teoría de las obligaciones, establecimos pues que en la actualidad, ante el incumplimiento del deudor en la satisfacción de una obligación, no se persigue a la persona. Quiero que esto quede muy claro. Antes sí, dentro de los antecedentes y la evolución de las obligaciones, si se acuerdan, en el derecho romano, ante el incumplimiento de una obligación, se perseguía a la persona. Es más, la garantía personal consistía en el acreedor podía hacerse servir por el deudor realizando tareas, trabajos, servicios, incluso personales, hasta satisfacer el monto de la obligación existente. Hoy en la actualidad no, por la evolución que ha tenido, y por eso es que cuando el deudor no cumple una obligación, se ataca su patrimonio, lo propio con el garante, ¿cierto? Se atacan los bienes. Por eso se dice que ante el incumplimiento del deudor que tenía el deber principal de cumplir, el acreedor, ¿sí? El acreedor se genera su derecho de ejecutar, de ejecución y persecución. ¿Qué quiere decir? No cumpliste, empiezo la ejecución y persigo tus bienes, tu patrimonio, hasta el valor de la obligación o de la prestación debida. ¿Cierto? Y empezamos a ver la ejecución forzada de obligaciones de dar, la ejecución forzada de obligaciones de hacer y la ejecución forzada de obligaciones de no hacer. Bien, hasta aquí vimos todo ese tema, ¿cierto? Claramente reiterando de que no debemos olvidar que dentro de las clases o la clasificación o tipos de obligación, manejemos tipos para no confundirnos con el tema de la clasificación, que también es parte del trabajo práctico. Existen tres tipos distintos: obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Cada uno con su sinónimo correspondiente y la explicación correspondiente de lo que es esta clase de obligación o estos tipos de obligación. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver una figura jurídica que se genera precisamente a raíz del incumplimiento, pero para saber por qué el deudor está incumplido. Que ya abordamos un poco de manera muy sutil la última clase y vimos en pizarra lo que era la mora, tardanza, retraso que impide que el deudor pueda pagar en la fecha prevista, en el término previsto, la obligación que tiene con el acreedor. Esta mora, y de ahí la importancia, esta mora no solamente consiste en el retraso intencional, involuntario, debido a fuerzas de causa mayor, fortuitas, en las que el deudor podría incurrir, sino también que es muy importante para el ámbito procesal, es decir, para el ámbito de ejecutar judicialmente el incumplimiento del deudor, ¿ya? En ese sentido, los que tienen el código a la mano, el artículo 340 de nuestro Código Civil, de forma clara establece que el deudor queda en mora mediante intimación o requerimiento judicial, ¿cierto? O mediante otro acto que pueda tener equivalencia en este sentido. Ahora bien, esta previsión legal que acabo de mencionarles, que está establecido en el artículo 340, significa que por regla general, ¿sí? Por regla general, la Constitución en mora requiere, ¿ya? Requiere que el acreedor exija
el cumplimiento de la obligación. ¿Ya? En términos claros. Para judicialmente demostrar el retraso oficial en el cumplimiento de la obligación por parte del deudor, el acreedor, conforme dispone el artículo 340 del Código Civil, debe interpelar, debe requerir, debe pedir o exigir ante autoridad judicial el cumplimiento inmediato de la obligación. ¿Sí? El acreedor. ¿Por qué? Porque el artículo 291, que dicho sea de paso, les había comentado que lo vamos a utilizar en toda la materia, dispone que el acreedor tiene el derecho de exigir y percibir el cumplimiento de la obligación. De ahí que el 340 tiene vasta concordancia y coincidencia con el artículo 291. Pero se estarán preguntando, ¿y en qué consiste la interpelación? ¿En qué consiste la exigencia que este acreedor debe hacer, ¿no?, al deudor mediante autoridad judicial? Por eso dice con intimación judicial o extrajudicial. Intimación judicial: oiga, señor juez, suscribí este contrato con el señor XX con un término pactado y el señor a la fecha no ha cumplido. Por tanto, interpongo ante usted este proceso de ejecución solicitándole declare en mora al deudor. Eso es exigir o interpelar ante autoridad judicial. ¿Ya? Y extrajudicial, es decir, fuera del ámbito judicial, es pues que yo, acreedor, le mande, le envíe una carta notariada, ¿ya? Las cartas notariadas son aquellas que uno las realiza, pero son entregadas por un notario, cumpliendo ciertas formalidades que el notario coloca en esas cartas. En la que le haga conocer al deudor que a mérito de este documento que habíamos suscrito ambas partes, existe un plazo para que él cumpla con esta obligación. Y que habiendo vencido ese plazo, le exijo, dentro del término más breve posible, pueda dar cumplimiento a la obligación, constituyéndose a la fecha en mora, es decir, ya se tardó, ya se demoró. De ahí que esta interpelación o exigencia, chicos, va a tener que ver con un acto jurídico unilateral que realice el acreedor, ¿no?, donde le está requiriendo, le está exigiendo al deudor el cumplimiento de una obligación. ¿Y por qué les había dicho que esto era importante en el tema procesal? Porque estos actos extrajudiciales, mandarle una carta judicial, un aviso escrito, una carta notariada o como quieran llamarle, va a constituir prueba para que de no haber cumplido ante esa exigencia el deudor, estos documentos, estas cartas que yo le haya enviado de manera directa con notario o cosa parecida, esta va a ser prueba que corrobore contundentemente el proceso que voy a iniciar. Es una prueba, llamémosle adicional, que va a hacerle ver al juez en su momento de que independientemente del documento suscrito, del contrato que yo tenía con este señor, he obrado tan de buena fe que le he requerido mediante carta notariada, mediante nota directa, cumpla con la obligación, toda vez que ya se encontraba en mora, es decir, estaba retrasado con el pago o cumplimiento de esta obligación. Eso va a garantizar y va a respaldar su proceso, su demanda ejecutiva o coactiva, que vamos a ver más adelante de manera de un pantallazo, porque eso lo van a llevar en la materia de derecho procesal civil, pero para que tengan idea de cuáles son los efectos del incumplimiento y la mora por parte del deudor. ¿Ya? Ahora bien, las vías o los medios para poder iniciar la ejecución judicial
como resultado del incumplimiento del deudor tiene que ver con el mecanismo procesal al que voy a recurrir como acreedor para que esa obligación sea satisfecha, sea cumplida. Y digo mecanismo porque ante la irresponsabilidad del deudor no me queda otro camino que acudir a la vía legal, a la vía judicial. De ahí que es importante, la próxima materia que ustedes tienen después de obligaciones es Civil 4 contratos. De ahí que es importante que en la próxima materia ustedes conozcan y sepan captar todos los cimientos teóricos para la redacción de contratos. Porque un buen contrato suscrito va a garantizar que si el deudor no cumple, yo pueda recurrir a este mecanismo de ejecución para poder obligar al deudor que cumpla y en su caso rematar sus bienes. ¿Cierto? Esa es la figura. Ese es el fin que persigue un proceso de ejecución. Por eso se dice muy objetivamente que ante el incumplimiento del deudor le nace el derecho al acreedor de ejecutar y perseguir mediante la vía judicial la satisfacción de la obligación. ¿Ya? Este mecanismo de ejecución forzada, como se le dice, o este proceso de ejecución dicho de manera más práctica, se encuentra previsto en el artículo 1465 del Código Civil, ¿sí? Que dispone en el ordenamiento jurídico de nuestro país las nociones del proceso ejecutivo. Así se llama. Para la ejecución de obligaciones incumplidas, sean estas, y escúchenme bien por favor, obligaciones de dar, obligaciones de hacer, u obligaciones de no hacer, la legislación civil en materia de obligaciones y en el derecho procesal reconoce dos procesos principales. El proceso ejecutivo civil y el proceso coactivo civil. ¿Ya? Cada una con distintas características, pero con un solo fin. Recuperar lo que el deudor debe, o prácticamente, como se dice, ejecutar al deudor moroso, incumplidor, para satisfacer la obligación. Pero antes de entrar a explicarles lo que es un proceso ejecutivo como un mecanismo de ejecución forzada ante el incumplimiento del deudor, y para reforzar lo que acabamos de hablar sobre la mora, sobre sus características, quiero compartir 7 minutos este documental con ustedes, por favor. Espero que lo escuchen, el volumen está un poco bajito de este documental, para después ingresar a lo que es el proceso ejecutivo y el proceso coactivo dentro de la jurisdicción judicial. ¿Ok? Para ello, voy a compartir este pequeño documental que busca reforzar lo que estamos hablando, ¿ya? Y, a ver, acá voy a poner esto. Acá voy a poner. Voy a silenciar mi micrófono, chicos, para dar lugar al audio del documental, ¿ok? Por favor, 7 minutos creo que tiene este documental. Vamos a comenzar por decir que, tal como dijimos en la presentación, estamos en el ámbito de la responsabilidad. Con lo cual, el primer presupuesto o la base de la cual parte la responsabilidad civil es un incumplimiento material, ¿no es cierto? Es una inadecuación entre
aquello a lo que un sujeto estaba obligado y aquello que efectivamente sucedió. Esa disconformidad entre el obrar comprometido y la conducta, ese incumplimiento, puede ser absoluto en el caso que el deudor se comporte de manera opuesta a aquello a lo que se obligó, pero también puede ser relativo, cuando se comporta de una manera que no respeta algunas circunstancias, por ejemplo, de modo, tiempo y lugar de la obligación. Perdón. Sabemos, obviamente, que el incumplimiento material, una vez que adquiere relevancia jurídica, sea absoluto o relativo, genera responsabilidad. Y por eso, al hablar de mora, estamos en el ámbito de la responsabilidad. Pero vamos a ver que la mora se trata de un incumplimiento de tipo relativo, ¿sí? Acá la conducta de este deudor no se adecua a lo debido por alguna circunstancia de modo, tiempo o lugar. En este caso se va a referir específicamente al tiempo del cumplimiento, ¿sí? La mora es un retraso en el cumplimiento, pero ese retraso además tiene que ser imputable al deudor. Y además, ese retraso no tiene que implicar la posibilidad de que, aunque sea tardíamente, la prestación se pueda cumplir. Entonces, partimos de la base de que es un incumplimiento de tipo relativo, porque no es absoluto, porque todavía es posible el cumplimiento, a pesar de que existe un retardo y que no se respeta el tiempo propio de la obligación. Pero ese retardo está cualificado por dos cuestiones. Primero, porque es imputable al deudor, ya vamos a ver de qué manera. Y segundo, porque es un retardo que tiene relevancia jurídica. Si ese retardo o ese retraso a veces puede no tener relevancia jurídica justamente cuando no se ha configurado la mora, ¿sí? Lo que hace la mora es darle una relevancia jurídica a ese retraso en el cumplimiento. Vamos particularmente a la mora del deudor, ¿sí? Y contamos con algunas definiciones, las podemos encontrar en los tratados. Vamos a comenzar por una bastante explicativa que nos dice que la mora del deudor es una situación específica de incumplimiento. ¿De incumplimiento de qué tipo? Como dijimos en la imagen anterior, es un incumplimiento relativo, ¿sí? No es un incumplimiento absoluto. La conducta del deudor no se opone completamente a lo que debía, sino que simplemente no se adecúa a alguna circunstancia, en donde se afecta el término del cumplimiento, es decir, el tiempo del cumplimiento. Pero además eso sucede con responsabilidad en el deudor y además está caracterizada porque el acreedor, quien está aguardando esa prestación, todavía tiene interés en el cumplimiento de esa obligación. Jambies nos la define como un estado de conciencia. La mora es un estado de conciencia que consiste en la creencia compartida por acreedor y deudor con respecto al cumplimiento de este. ¿Sí? Es un estado en el cual deudor y acreedor conocen que existe un incumplimiento. Tienen ese estado de conciencia que es compartido, ¿sí? Y ambos conocen que la obligación que los une o que los liga se encuentra en un estado de incumplimiento. Ese incumplimiento material, ¿sí? Que se da en los hechos, que se da en lo empírico, queda configurado justamente por la constitución en mora. Pero lo característico de esta mora es que ese incumplimiento lo llamamos relativo porque el acreedor aún guarda interés en que efectivamente esa prestación se cumpla, ¿sí? Por oposición a un incumplimiento absoluto, en el cual el acreedor ya no guardaría interés en que la prestación en especie se cumpla, ¿sí? Y que puede derivarse, por supuesto, en la responsabilidad por la indemnización de los daños y perjuicios. Entonces, la mora lo que presupone es que una prestación es exigible, ¿sí? Pero se encuentra retardada en su ejecución temporal. ¿Por qué? Por una causa que es obviamente imputable al deudor. Pero, de todas maneras, todavía esa prestación es posible y es útil para satisfacer el interés del acreedor. Por eso la mora es una situación dinámica y transitoria que además puede concluir con el cumplimiento. Obviamente vamos a ver el cumplimiento en qué términos, ¿no es cierto?, junto con los daños que la mora haya acarreado, etcétera, pero no nos adelantemos, ¿sí? Lo que tenemos que saber acá que la mora está asociada a una idea de incumplimiento, pero ese incumplimiento es por ahora, ¿sí? No inhabilita la posibilidad de un cumplimiento tardío por parte del deudor. ¿Por qué? Justamente porque el acreedor todavía guarda interés en esa prestación. Entonces vamos a definir ahora cuáles son los elementos de la mora y a través de los cuales vamos a terminar de comprender su concepto, ¿sí? En primer lugar, obviamente el retardo, ¿sí?
Acá existe una obligación que se tornó exigible, obviamente, estamos hablando de que si es una obligación a plazo, el plazo está vencido, si es una obligación sujeta a condición, la condición está cumplida, etc. Si es una obligación exigible en los términos que ya conocemos, pero que a pesar de haberse vuelto exigible, permanece temporalmente insatisfecha la prestación. O sea que como presupuesto de este elemento del retardo tenemos que hablar de la existencia de una obligación, de un deber jurídico particular y de contenido pecuniario en los términos que ya hemos estudiado, y esa obligación tiene que ser exigible. Pero a pesar de haberse vuelto exigible, temporalmente se encuentra insatisfecha la prestación. Y esta palabra temporalmente es la que nos da la idea de su transitoriedad, porque significa que la prestación todavía va a poder ser cumplida. La mora requiere, además, como segundo elemento, un modo de atribuirla, es decir, un factor de atribución, una justificación para atribuir las consecuencias de esa situación jurídica o de ese retardo a una persona, que va a ser en este caso el deudor, ¿sí? Entonces, esa inejecución debe ser imputable al deudor. Conforme una posición que se ha llamado clásica, el factor de atribución que aplicamos acá es el factor subjetivo, ¿sí? Se va a basar en la culpa o dolo de ese deudor, es decir, ese retardo se tiene que deber a una conducta culposa o dolosa de ese deudor. Sin embargo, tenemos que decir que existe doctrina que admite la posibilidad de atribuir las consecuencias de la mora a un deudor en base a factores de atribución objetivos, y nos hablan justamente de mora objetiva. Dentro de las teorías o de las posturas que hablan de mora objetiva, de todas maneras hay diferencias. Para algunos, dentro de estas teorías que admiten la mora objetiva, el principio general va a ser la culpa y los casos de mora objetiva van a ser excepcionales. Y por el contrario, para otra posición, los supuestos más frecuentes se van a caracterizar justamente por la presencia de un factor objetivo, es decir, justamente lo contrario. También dentro de estas posturas, algunos autores identifican mora automática con mora objetiva y mora con interpelación con mora subjetiva, y también en la mayoría de los autores actuales lo que dicen es que debe distinguirse según se trate de obligaciones de medios o de resultados. En las obligaciones de medios el factor de atribución va a ser subjetivo, y en las obligaciones de resultado hablan de mora objetiva. Sin embargo, lo que tenemos que decir es que cuando exista una obligación de resultado, lo que normalmente va a suceder es que ante la ausencia de ese resultado nos vamos a encontrar ante un incumplimiento de tipo absoluto, es decir, no relativo. Si nos ponemos a pensar en la mayoría de las obligaciones de resultado que conocemos, como la del cirujano plástico, como la del biólogo que tiene que contar determinadas características en un estudio y realizar un informe, etcétera, que se trata de obligaciones de resultado. Una vez que no se obtuvo ese resultado, es decir, que se dio el incumplimiento, ese incumplimiento es de tipo absoluto y genera obviamente la responsabilidad por los daños y perjuicios, por lo cual en la mayoría de las obligaciones tenemos interpelación o por el mero transcurso del tiempo. Que ese retardo imputable, para ser jurídicamente relevante, ¿sí?, tiene que configurarse. ¿De qué manera? De manera tal que el deudor quede constituido en mora. Esta constitución en mora, que en algunos tratados la vamos a encontrar como el cuarto requisito o cuarto elemento, puede operar de dos distintas maneras: por un acto del acreedor, que denominamos interpelación, o por el mero transcurso del tiempo. Vamos a ver entonces los diversos sistemas que solemos estudiar a lo largo del tiempo para ver cuáles son los modos de constituir en mora justamente al deudor. Los modos de hacer que esa mora, ese retardo que es imputable, se vuelva jurídicamente relevante, se configure esta situación de conciencia compartida de que existe una inadecuación de la conducta del deudor con lo efectivamente debido. ¿Sí? En el derecho romano, según la comprensión más difundida, la interpelación del acreedor solamente era necesaria para constituir en mora al deudor cuando la obligación no tuviera fecha de vencimiento, es decir, no tuviera un plazo. Por el contrario, si existía una fecha de pago o un plazo, la interpelación se consideraba necesaria y el deudor caía en mora por el solo vencimiento de este plazo. De ahí que los glosadores tienen esta famosa máxima
que dice que el calendario o el tiempo interpela por el hombre. Sin perjuicio de ello, vamos a encontrar autores que nos dicen que era justamente al revés. Por eso decimos no hay acuerdo entre los autores acerca de lo que sucedía en Roma, porque existe un romanista llamado Girard que dice que el sistema romano no era dual, sino uniforme, ya que para todos los casos exigía la conminación o la somatión, ¿sí? Tanto para los casos en que existiera plazo como para los casos en que no existiera plazo. Siempre era necesaria esta interpelación o este requisito, esta conminación o esta somatión del acreedor para poder poner a su deudor en mora. Este romanista se basa en un texto de Marciano que está inserto en el digesto. Con esto, el cumplimiento del plazo tenía el único efecto de transformar la obligación en pura y simple, pero la dejaba sujeta en cuanto a la mora, al igual que en todos los casos, a los principios de la interpelación. Entonces, respecto del sistema que regía en el derecho romano, tenemos que no hay acuerdo entre los autores acerca de cuál era. Bien, acaban de escuchar, ¿cierto? Lo que acabamos de explicar, compartir. La mora como el retardo, como el retraso en el cumplimiento, la constitución de mora, cuando el término ha vencido, cuando la obligación se encuentra incumplida al finalizar el plazo, lógicamente conlleva, fíjense que en derecho romano lo que les decía, ¿no? En el derecho romano se perseguía a la persona ante el incumplimiento de una obligación. En la legislación boliviana, debido a la evolución que ha tenido en todas las legislaciones, no se persigue a la persona, sino el patrimonio que éstas tienen para poder satisfacer y cumplir esa obligación. ¿Ok? Bien, para ingresar a hablar del tema de lo que es el proceso ejecutivo y los demás procesos que se reconocen por ley, estamos llegando a la finalización de la primera sesión. No sé si hasta acá tiene alguien alguna duda, alguna pregunta para aclararla, chicos. ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Sí. Bien, bien. Entonces, denme 2 segundos, por favor. Enseguida les paso el nuevo link mediante el WhatsApp y continuamos con el tema, ¿ok? Está bien, doctor. Gracias.